Ahora sí. Bueno, vamos a dar inicio al primer panel de estas jornadas, de este encuentro, que se titula Ficciones teóricas para la literatura y las artes contemporáneas, una pregunta por el método. Este panel fue pensado por el PIB que dirige Luciana Martínez, que se llama Políticas de la Estética, es un poco más largo el título, pero cuando llegue lo va a decir ella. Y bueno, Luciana pensó un poco en este panel con estas tres invitadas, que son un lujo para nosotros, y que van a charlar justamente sobre esto. En primer lugar está Gabriela Milone, de la Universidad Nacional de Córdoba y CONICET, Silvana Santucci de la UADER y CONICET, y también, por conexión remota, Franca Macholi, también de la Universidad Nacional de Córdoba y CONICET. Les dejo con ella. Bueno, buenos mediodías. Bueno, no sé si tengo que usar esto, ¿les parece? Sí, porque no te escucha. No me escucha Franco, por favor. Me escucha Franco. Bueno, uso esto, que ya está aprendiendo. Bueno, buenos días. Ahora cuando venga Lu, también podemos charlar un poquito, bueno, de su invitación. Para nosotras es hermoso poder estar acá, compartir uno de nuestros primeros eventos post-pandemia. Así que, bueno, también eso nos sitúa de una manera muy específica. Nosotras lo que vamos a compartir con ustedes son algunas aproximaciones teóricas, estéticas, críticas que venimos haciendo como equipo. Les voy a contar primero un poquito cómo viene o de dónde viene o cómo pensamos que podemos retomar el trabajo de la ficción teórica, y luego cada una de nosotras les va a contar cuáles son las preguntas que podemos desprender de ese problema que le ponemos el nombre ampuloso de método porque sabemos que es el gran problema de todos. Bueno, entonces, en este panel vamos a exponer nuestra reflexión sobre la ficción teórica, comentando el desarrollo y también el derrotero que realizamos colectivamente en un grupo de investigación que estamos cumpliendo este año 10 años. La pregunta por el método ha sido una constante en nuestras reflexiones, razón por la cual nos hemos abocado al trazado de diversas categorías que buscan no solo habilitar la discusión, sino, fundamentalmente, propiciar el trabajo común. De este modo, ficción teórica deriva de trabajos previos que hacemos desde 2014, específicamente el abordaje de la noción de figura. En su momento pensamos la ficción teórica desde el diagnóstico del agotamiento de las teorías y la crisis de las humanidades. En la actualidad, la escena teórica parece haber mutado en una proliferación de nuevas perspectivas y aparentes nuevos objetos. Es ahí donde nos interesa actualmente insistir en la noción de ficción teórica, en la medida en que vemos que cobra una importancia renovada, tanto en el modo en cómo funcionan las teorías actuales con las que trabajamos, cuanto al interior de nuestras propias preguntas y prácticas de investigación. Como decíamos, nuestra preocupación por la ficción teórica como método específico de trabajo surgió de un diagnóstico consensuado en su momento: el agotamiento de las teorías, ya sea por extranjería o ya sea por el ejercicio o el mero ejercicio de su aplicación. En este contexto, y en consonancia con ese diagnóstico, nuestra urgencia fue la de imaginar caminos, métodos, gestos, donde no se resignara la potencia de la ficción, vale decir, insistir en la pertenencia de figura y ficción, ahí donde ambas comparten la raíz fic de las huellas materiales de modelar, de dar forma, ¿no? Donde finger es modelar, pero también inventar, fingir ficción. Es así como logramos hacer confluir nuestro trabajo previo de la figura, que de una manera singularísima preparó el camino, el método, hacia la ficción. Pero en el trabajo previo, que contempló un proyecto bianual, 2 seminarios de grado y un libro que se llamó Figuras de la Intemperie, insistimos en la dimensión material y propusimos trabajar por figuras, concluyendo entonces de nuestro estudio que este tipo de exploración diagrama un espacio proyectivo de texto e imagen o fijación y movimiento. Cabe aclarar muy especialmente que todo este desarrollo, que implicó el trabajo con la figura y su pasaje a la ficción teórica, fue un trabajo colectivo que realizamos desde los años 2014 hasta 2020, donde aparece el libro Imaginar Hacer,
trabajo que se nutrió de las reflexiones teóricas de, los voy a nombrar todos mal, Barthes, Agamben, Derrida, Rancière, Huberman, Malabou, Lyotard. Vamos. Es decir, todos estos nombres, quiero decir, del campo de la crítica deconstructiva y postestructuralista francesa fundamentalmente. Derrida, por su parte, nos permitió pensar la filiación entre investigar e inventar. Allí donde la invención articula una economía singular que conjuga la imaginación y la técnica, la fábula y el método. En el trasfondo de la relación que evocamos entre el trabajo manual y el pensamiento, la invención apareció no como creación, sino como modelación y modulación de una materia. Es decir, como invención-intervención, una invención que hace venir una configuración otra, donde teoría es ficción, así como inventar es intervenir. Hasta ahí Derrida. Por su parte, las nociones de Agamben de uso y profanación nos permitieron imaginar modos de abrir un uso libre de la potencia común de la ficción. Vale decir, de abrir el juego con ese común poético que es el lenguaje y hacerlo suspendiendo la separación que imponen los campos disciplinares de la ficción y la teoría. Yo me siento más cómoda sin micrófono, bueno, hay que hacer pasos. Entonces, estas nociones, como decía, nos permitieron pensar modos de liberar la inscripción de una práctica, la ficción, por caso, de una esfera determinada, la literatura, disponerla para un nuevo uso, es decir, usar su potencia para imaginar teorías que imiten la forma de la que se han emancipado, en palabras de Agamben. Desde esta perspectiva teórica, en agenda en su momento, logramos balizar una zona donde la ficción teórica nos sorprendió por su aparición y por su uso múltiple en campos de teorización. Si bien fue específicamente desde Libertela donde la pensamos, nos sorprendimos al encontrarla literalmente, ficción teórica, en, por ejemplo, Viveros de Castro y su problematización de un tipo singular de experiencia humana no natural antropológica. Jan Anderman, en el estudio de las mutaciones de lo visible en el paisaje. Pierre Bayard y su propuesta, Pierre Bayard fundamental, y su propuesta de un dispositivo de la ficción teórica para ver el movimiento de un pensamiento en su constitución, tomando de la literatura su principio de polifonía. No obstante este trazado, vemos que la noción, siempre en su modo habilitante de un hacer teórico singular que aboga por la imaginación, actualmente, es decir, en la agenda actual, o lo que creemos que es la agenda actual, insiste en aparecer nombrada en diversos términos y operativizada en relación a distintos objetos. Por mencionar solo algunos, Eduardo Kohn, ¿Cómo piensan los bosques? La propuesta de prestar atención para imaginar herramientas conceptuales que se ocupen, dice Kohn, de las maneras en que nuestras vidas son moldeadas, por lo que se extiende más allá del humano. Jean Bennett, Materia vibrante y la necesidad de postular técnicas para ejercitar nuestra imaginación. Anat Zinn, en La seta del fin del mundo, y su afirmación de que escuchar y contar una avalancha de historias es un método, lo dice así, para un objeto de investigación que se vislumbra como un encuentro indeterminado. Isabel Stengers, y la necesidad de la invención de artificios para prestar atención a la desesperada necesidad de resistir a la catástrofe. Jussi Parikka, la geología de los medios, y el diagnóstico de la necesidad de nuevos vocabularios para el uso de perspectivas novedosas sobre conceptos que se desplacen entre disciplinas. Vemos así que la puesta en escena de la noción responde a una búsqueda concreta en tanto método de investigación y producción de imaginación significativa. Es por esta razón que nos abocamos en estos últimos años, en un intento por postular, por decirlo rápido, una relación renovada con un nombre. Es decir, me interesa insistir en la pregunta por el estatuto problemático que adquiere el signo lingüístico en esa relación con otras materias y por la interpretación que dichas propuestas del signo habilitan para la literatura en general y la poesía en particular. Ficcionar teorías y teorizar ficciones del signo. Y hacerlo de modo superficial. No solo porque quisiera discutir un problema que por momentos da la sensación que en estas teorías aparece, sí aparece, tomado muy a la ligera,
sino porque me interesa genuinamente pensar la idea de superficie que estas ficciones teóricas del signo ponen en juego. Me explico. En el espacio docente que solemos compartir con Gaby, la cátedra de hermenéutica en Buenos Aires, el cursado suele partir anualmente de Nietzsche y de un presupuesto central para la disciplina. Ese que dice que no hay absolutamente nada primario que interpretar, pues en el fondo todo es ya interpretación. Cada signo es en sí mismo no la cosa que se ofrece a la interpretación, sino interpretación de otro signo, al infinito. Esta primacía de la relación signo-signo hace de la interpretación a la vez una tarea interminable y superficial. Porque como dijera Foucault, funciona por oteo, tanto no habría nada profundo por develar, sino puros pliegues de la superficie. Interpretación de interpretaciones que se abren más a una pregunta por el quién interpreta que por el qué. De algún modo es esa superficie la que creo parece estar puesta en juego en estas nuevas teorías, cansadas de la trampa del significante, o como dijeran Deleuze y Guattari, agotadas de la interpretosis como enfermedad neurótica del hombre. Y si bien comparto el agotamiento de la teoría, pero sobre todo el hartazgo de esa figura, la del hombre y su neurosis, el problema sigue siendo, para mí, cómo pensar la salida, por dónde agujerear esa superficialidad sin negarla. Jeff Bennett propone, para contrarrestar los efectos de ese constructivismo lingüístico, de esa interpretosis, asumir un momento de ingenuidad metodológica, exponerse, dice, a la mácula de la superstición, del animismo, del vitalismo, del antropomorfismo y de otras cualidades premodernas. Asumir un momento de juego y hacerse la tonta, como propone el libro Materia Vibrante, es entonces una posibilidad. Una posibilidad que retomo un poco por lo provocativo de hacer de la superficialidad un principio metodológico, y otro poco porque además empatizo con esa idea, con ese deseo, digamos, de ficcionar teorías animistas que permitan pensar, que la poesía específicamente puede, con mucho trabajo y en sus mejores momentos, no solo decir las cosas, sino dejar que algo de la materia se comunique en ella, desplazando, al menos momentáneamente, al sujeto y su parloteo. De algún modo ese deseo me acompaña como problema hace tiempo. En 2011, es decir, un par de días atrás, escribí mi tesis final de licenciatura sobre el objetivismo, específicamente sobre Pum de Gambá Garota, un poco fascinada por esos versos que rezaban entonces todo acto es literario y eso apesta, todas las cosas rogando por. Entonces, como ahora, me atraía a la vez ese anhelo de tomar partido por las cosas, y esa búsqueda por acallar, como decía la crítica de ese momento, los heroísmos de Dios. Y aunque desde preguntas estético-políticas absolutamente antrocentradas, también me interesaba problematizar en ese marco la literariedad como único modo de pensar el ciclo lingüístico, sobre todo por las consecuencias políticas. En ese sentido, las reflexiones de ese texto temprano de Walter Benjamin, me refiero a sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los hombres, que justamente intenta pensar una relación no arbitraria entre la lengua y las cosas basada en una idea que hoy podríamos llamar animista de las criaturas no humanas, una relación que se habría perdido, dice, en la interpretación burguesa del lenguaje, por ejemplo, o más cercanamente el modo como León Rosichner problematizó la copertenencia entre capitalismo y cristianismo a partir de la noción de abstracción y culminó su derrotero intelectual con este libro rarísimo que es Materialismo Soñado, en donde pone todo su esfuerzo por pensar una lengua encarnada, no arbitraria. Esos libros, digo, siguen siendo para mí sumamente sugerentes, aunque mágicos, sino místicos, o quizás por. Y los traigo porque creo que los problemas que plantean existen, aunque por suerte las ficciones teóricas para abordarlos parecen haberse actualizado en su doble valencia, tanto política como lingüística. Por caso, en Bennett y en su pregunta por cómo cambiarían las respuestas políticas a los problemas públicos si nos tomáramos en serio la vitalidad de los cuerpos humanos. O en Eduardo Horn, en términos de qué puede significar decir que los bosques piensan que la vida más allá de humano tiene. Quisiera detenerme un momento en este último libro, el de Horn, porque piensan los bosques de Murray, porque justo al de Bennett han ocupado un lugar importante en las discusiones colectivas de nuestro equipo de investigación y en diversos espacios de la UNC en este último año.
A mí personalmente me atrajo mucho su propuesta porque plantea abiertamente este problema de un modo tan simple como denunciar. Claro que lo hace desde otra disciplina, la antropología, con sus objetos y preguntas específicas. Pero eso no impide, creo, la posibilidad de pensar la productividad de sus propuestas para la especificidad de nuestro problema. Y sobre todo de hacerlo justamente interpretando, esto es, según sus propios términos, traduciendo lo singular de un caso, su etnografía en la comunidad de Ávila con la que trabaja, a un idioma más general, y haciendo uso de la confusión productiva, de no notar las diferencias que hace, dice, al comienzo y al fin de la cadena de interpretación. En un apartado del primer capítulo de este libro, al que titula El sentimiento de separación radical, Kuhn propone un desvío narrativo con el que teatraliza desde su propia experiencia el problema de la separación del resto de lo viviente a la que lo llevó a experimentar esa superficie que traman los signos, interpretaciones como infinitas, es decir, sin conexión con una fuera del texto. Lo hace a partir de una anécdota en la que cuenta que en uno de sus viajes a dicha comunidad, el colectivo que los transportaba queda atrapado en un lodazal fruto del derrumbe de la montaña con un exceso de luz. Inmovilizado por el barro y asustado, y sin que nadie más que él pareciera compartir el sentimiento de peligro, Kuhn sufre una especie de ataque de pánico o de ansiedad. Lo que primero empezó, dice, como una difusa intranquilidad, pronto se convirtió en un sentimiento de profunda alienación que dio rienda suelta a sus propios pensamientos desenfrenados sobre potenciales peligros. Pensamientos liberados de toda conexión consigo mismo y con lo que lo rodeaba. Esa experiencia de separación radical, cuenta, fue superada días después al enfocar con sus binoculares una cámara alimentándose. Poco a partir de la simpleza de esa anécdota, Kuhn insiste en la necesidad de reubicar nuestros pensamientos en una ecología más amplia y de anidar simbólico a otros modos de pensamiento y de representación no humanos. Su apuesta radica en postular al mismo tiempo que hay un significado por fuera del lenguaje humano y que un concepto de signo más amplio, no lingüístico, sino semiótico, como el planteado por Peirce, permitiría comprender cómo los no humanos representan y significan el mundo y cómo nuestras interpretaciones se relacionan con el suyo. Recuperar una noción de signo definida según la relación que estos entablan con los objetos que representan, sean relaciones de semejanza en el caso del hijo, de conexión en el caso del hijo, o contención en el caso del símbolo, le permite a Kuhn familiarizar el signo arbitrario y abrir la red. Entender que la representación es algo a la vez más general y más ampliamente distribuido que el lenguaje humano y que aunque todos los seres vivientes piensan, representan, se comunican con signos, no todos esos signos tienen propiedades lingüísticas o simbólicas, le permite a su vez provincializar el lenguaje. Y pensar las relaciones entre los signos y los signos, y los símbolos en términos de lógica emergentes anidadas, le posibilita postular una relación de continuidad entre esos regímenes, sin que eso anule la novedad relativa de cada. Hasta acá, no. Pero entonces visitamos la ficción y jugando con el traducible de sus objetos. ¿Puede este libro, me pregunto, ayudarnos a pensar una forma de lectura y de escritura de la lectura de materia no humana? ¿Puede ayudarnos a pensar las relaciones de los signos literarios con otros procesos de pensamiento no humano? Hagamos un último desvío narrativo. Saltemos del barro sintió el colectivo de Kuhn, provocándole un ataque de pánico por exceso de interpretosis alienada de lo material, y focalicemos no en una tangana que no hay, sino en un poema. Elijo uno, el del libro Los ligámenes del poeta Mauro Cesari, por tratar también del barro, aunque de un barro tóxico que se derrama y avanza sobre Minas Gerais, fruto del colapso de un piquete. Sí. Dice, una helada negra sobre el lentisco blanco, una escritura, un modo del barro sobre el barro. Hagámonos todas el interno. ¿Es que acaso puede decirse que el barro escribe? ¿O que este libro describe la lectura de una pura grafía material? ¿Alcanza con pensar que la materia del barro en su espesura traza una huella gráfica sobre lo que avanza, la tierra, la paz?
¿Podemos ficcionar la escritura como la huella de un encuentro entre una materia y la página, como un fósil lanzado a una arqueología del futuro? ¿Habilita esto a pensar que la letra es cifra y la cifra, como dice César, y es prácticamente cero, un operador fantástico, capaz de hacer tambalear el signo, de convertirlo en un puro trazo espectral, en un rayo? Es decir, al mismo tiempo hacer de él un rastro, una marca gráfica y un espejismo, una alucinación. Podemos pensar la escritura como una superficie que aloja impresiones plásticas en su doble sentido de moldeadas y directas. ¿Nos pone eso al borde de leer toda escritura como una imagen, todo formato como un diagrama? O para decirlo con Jorge, ¿estamos acaso al borde de hacer de todo signo lingüístico un fásmilo capaz de traslucir el índice y el ícono que lo sustenta? Y si se trata de alucinar, de sostenerse en el rayo superficial para agujerear el entramado de los signos, ¿con qué máquina de lectura? Quizás estas preguntas sean inconducibles, o solo sirvan efímeramente como un momento lúdico del método. O quizás nos lleven a unirnos a esta extraña comunidad de lectores y escritores obsesionados en imprimirles anécdotas a las puras letras, esa comunidad a la que el Beatella llamó patógrafo, para referirse a quienes buscaron expandir el grafismo como forma suspendida de sentido en una imaginación que se sabe siempre posterior, asumiendo que todo se juega en un arte de la distribución, exposición, en una táctica sintáctica, con una hiperstrategia por listas posibles. Del signo a la interpretación. Drogas duras, las chicas. Bueno, lo que yo quisiera compartir con ustedes es menos una hipótesis, así como la que sostiene Franca, la ficción teórica del signo, sino una pregunta situada en un pequeño drama, que es el de nosotros, que leemos literatura en la escena actual de la teoría. Y lo quiero hacer con un pequeñísimo ejercicio de un poema de Beatriz Vallejos, que se los voy a leer, es muy cortito, pero quiero que lo tengamos ahí resonando. El poema se llama El río. El río, estoy aquí, dijo el agua, pero era el hilo de sol donde flotaba el camalote. Pensemos, si hace 10 o 15 años hubiéramos querido decir que el río dice, estoy aquí, dijo el agua, o que el agua habla, ¿cómo íbamos a hacerlo si no era por medio de una prosopopeya? O sea, ¿cómo íbamos a decir que el río dice si no había nada que no sea lenguaje, nada fuera del texto, todo en un entramado sígnico donde los significantes remiten con suerte a sus significados? O incluso también podíamos arriesgarnos a leer este poema como con otro gesto, ¿no? El que sostiene que las palabras dicen las cosas, donde por decir entendemos hacer, cosas de palabras. Pero si hoy, leyendo el mismo poema, decimos eso mismo, o sea, si le negamos la voz al río, estoy haciendo un ejercicio, si le negamos la voz al río, su derecho a decir estoy aquí, anulamos la vibrancia material que radica en esa escena de río, sol, camalote, agua. El poema es el mismo, y el diagnóstico del agotamiento de las teorías quizás también. Aquí el pequeño drama del método se expone. El poema es el mismo, las preguntas quizás también, pero la lengua de las agendas, o lo que decimos agendas, no. Hay que adaptarse. ¿Podré decir entonces que el río dice, y no solo que dice, sino que sabe y maneja a la perfección la de Ixis? Estoy aquí. Como poder, ya sabemos, puedo. Pero estoy forzando la pregunta para llevarla al lugar donde creo que está, para nosotras, el problema. En la escena actual de la teoría, para nosotras que investigamos en literatura, la cuestión se agrava cuando queremos leer con los lenguajes críticos que plantaron bandera al signo lingüístico. Como si para leer e interpretar seriamente la presencia de un río que dice, en pleno derecho de su decir, en abierta crítica al antropocentrismo de nuestras teorías del signo, bastara la ficción de un lenguaje más plano o simplemente el reconocimiento de su cansancio de que todos los problemas le pertenecen.
El problema para nosotras, insisto, que tenemos en la mano el mínimo destello de un poema, persiste en las esquematizaciones, los mapas, las categorías, la especulación cambiando de lengua. Esto que parece ser una obviedad, en verdad es más bien obtuso. Y es acaso por eso que habremos de inventar un modo obliterado para sostener la pregunta. Uno que haga resonar el latiguillo de Anna Tsing en la Z del fin del mundo cuando repite 4 veces el lenguaje ha alcanzado su límite. Sí, lo dice en un interludio, Bailar, de su libro La Z del fin del mundo, ante aquella respuesta que recibe cuando pregunta cuál es el suelo apto para el nacimiento del hongo que está investigando Matsutake. La respuesta que recibe es: el suelo del Matsutake es el suelo del Matsutake. Esto, obviamente, es una tautología y podemos decir que marca un límite del lenguaje. Sí, pero que ese límite podría no ser pobre, sino que acaso podría pensarse como un grado cero de la predicación, ¿no? Siguiendo a Clement Rosset. Estamos cansadas del signo, sí. Pero si de prestar atención se trata hoy, si de cultivar las artes de la observación y la escucha, si de poner la imaginación en ejercicio teórico, como leemos insistentemente en Stengers, en Zinc, en Kohn, en Bennett, no podemos sino poner el oído a nuestro pequeño destello, el poema, en su polifonía, en su vibrancia, en su red. Porque lo difícil, vean, no es aprenderse las categorías, lo difícil es hacer que ese pequeño destello se oiga. Lo difícil no es seguir el recorrido de los conceptos viajeros, la fluidez entre las disciplinas, sino creer que ese movimiento, para nosotras, que leemos un poema, nos haría olvidar o nos aliviaría del cansancio de lo lingüístico. Si leemos bien, a la letra, con un oído justo, afinado, como una escucha que nos enseña a calibrar, como nos enseñaba Úrsula K. Le Guin, lo que necesitamos no son más categorías, sino quizá más contradicciones. Y esto lo encontramos, creemos, leyendo las teorías al ras de sus conceptos, en oblicuo a sus métodos, en las insistencias de sus modos de imaginar y de hacer, en sus puestas en escena de diversas ficciones teóricas. Otra vez, el poema. El río, estoy aquí, dijo el agua, pero era el hilo de sol donde flotaba el camarón. Su polifonía, su vibrancia, dan cuenta de lo no escalable de la lectura del poema. Pero no estamos seguras de lo que decimos, porque si somos muy amigos de la literalidad, diríamos, ¿qué hacemos con la teoría si obviamente el poema no es el Matsutake? Pero nos preguntamos, ¿no es la literalidad acaso hoy nuestro norte? Iba a decir nuestra doxa. ¿No es la literalidad hoy nuestra aspiración? Si la miseria del signo nos distancia al lenguaje como eje del problema, ¿no es entonces eso que decimos jugando con nuestros hijos adolescentes literal, nuestro grado cero más deseado? No es lo literal, sino un ir a la letra, repito, ir a la letra. Hay cosas que nosotras aprendimos por la literatura. La polifonía temporal de los hongos por Marosa de Giorgio. Cómo piensan los bosques por Juarel Ortiz. El tiempo profundo de las piedras por Mustrías Ortiz. Los ensamblajes vivientes por Beatriz Vallejos. Hoy nombramos así lo que antes decíamos lirismo del paisaje, configuración sinestésica del poema, drama del tiempo. Pero el problema, para nosotras, insisto, que estamos ante el destello mínimo de un poema, sí. Para seguir con ese problema, no deberíamos, creo, adoptar el gesto medio bobo de hacer tabula rasa, tampoco el gesto medio paranoico de intentar traducir sin resto desde la lengua del signo a la lengua de la materia, por decirlo rápido. Si queremos que la cosa resista, que proteste, como nos pedía Stengers, estamos llamadas a evitar las traducciones automáticas. ¿Es esto novedad? Sí, por constatación. No por performativo. Asumir la contradicción performativa de la que nos advierte Bennett vuelve obtuso lobo. Recordemos, la contradicción performativa es ese tipo de contradicción en la posición discursiva que se produce cuando el contenido proposicional de la declaración contradice los presupuestos de afirmarla. En este caso, el problema del antropocentrismo.
Ahora bien, si lo que está en juego es, como dice Stengers, repoblar el desierto devastado de nuestras imaginaciones, entonces la literatura, lo que sea que digamos literatura, no puede ser un epígrafe. Tomamos nota de los desplazamientos, de la pobreza de las nomenclaturas, de la distancia del signo, sí. Pero ¿cómo vamos a inventar nuestras nuevas ficciones teóricas si no es asumiendo esa pizca de antropoformismo que nos pedía Bennett, esa ética de la pizca de antropomorfismo? Ella decía, una pizca de antropomorfismo basta para catalizar una sensibilidad que encuentra un mundo habitado por materialidades. Ok, es inquietante esa pizca de antropomorfismo, menos por la propuesta misma que por la posibilidad, otra vez el problema de la interpretación, de rehabilitar algo así como una interpretación pseudo-animista disfrazada de poshumanismo. Pero si digo, el río habla, ¿qué digo? ¿Quién dice? ¿Le estoy dando voz al río? ¿Una voz que es mía o que digo que es mía solo acaso por convención? Nuestro lenguaje metafórico a veces aporta ideas inesperadas, decía Tzi en consonancia con Bennett. Pero insisto con nuestro problema. Nosotras tenemos un poema, una cosa hecha de lenguaje, frente al cual puedo decidir hoy entre adoptar un método constatativo, sí, el río habla, claro, o uno performativo. La cosa río que habla está hecha a su vez de lenguaje, hay un río que habla en la luz vegetal y eso es posible porque yo acá, ahora, con una pizca de antropomorfismo, digo que el río habla y decirlo me hace asumir una contradicción performativa. O sea, si constato ensamblajes, vibrancias, pensamientos vivientes, perturbaciones, etc., nada habrá pasado más que una traducción automática a una lengua que hoy parece hablamos todos. Pero si performo la intervención de una ficción teórica y no constato ni presupongo, sino que asumo una lectura en plena contradicción, lo que se expone es una suerte de tercera dimensión, con lo que, bueno, tanto nos gusta ahora, parece la terceridad. Esto lo habíamos aprendido con Francis Ponge, pero lo digamos ahora con Bárbara Casel. Ni constatativo, hablar de, ni persuasivo, hablar a, sino performativo. Hablar por hablar, logología, decía Casel, esa duplicación del logos que indica que lo propio del lenguaje se da, cuando no está ocupado, más que de sí mismo. El monólogo, el Novalis. Leo ahora el poema. El río dice, está aquí, y lo no lingüístico ha brotado de las palabras. Como la respuesta tautológica que recibe Tzin, el suelo del Matsutake, el suelo del Matsutake, esta terceridad parece decirnos que ahora ya no dudamos de las cosas, solo que volvemos a confiar que las hacemos con palabras. ¿Está bien pensado esto? ¿Esto quiere decir que todo es lenguaje? Sí y no. Porque la literalidad, nuestro deseo ya cansadas del signo, parece que ahora brota no de la constatación, sino de la performación. Y per, aquí significa no por medio de, sino de algo que se cumple hasta el final. Pero el poema, recuerdan, dice pero. Estoy aquí, dijo el agua, pero era el hilo de soga donde flotaba el caballo. El poema dice pero, y entre el río que habla y la luz vegetal que flota, se condensa el misterio de una lengua que nos perturba y que hace que nuestra pregunta sea de una escala ínfima y que nuestro abordaje necesite la invención de una ficción teórica. ¿Acaso, entonces, nuestro reto imaginativo esté cifrado en ese pero, que no opone lenguas, sino que brota inesperadamente en su suelo, en ese suelo de los signos? Ese pero, digo, que nos pide atención y nos alerta para que desconfiemos siempre de las simplificaciones. Por suerte vengo yo con un lenguaje plano, así simplificar y hacer... Basta. Bien. Bueno, a diferencia por ahí de Gaby y Franca, que trabajan juntas en la cátedra de hermenéutica, yo tengo algunos problemas más,
No, pero más estrictamente literario, porque de lo que me ocupa es la introducción a los estudios literarios, entonces la pregunta que me hago sigue siendo ¿qué literatura? ¿Qué es literatura? ¿Para qué, sobre todo, y para quiénes? ¿No? Yo siempre estoy como en esa punta. Bueno, el texto que escribí así también breve se llama Ficciones teóricas y experiencias comunes, inflexiones en inestabilidad. ¿Se escucha? Sí, No tengo que... Trájate. ¿Me escuchabas vos, Fran? No, La anda. grabación. Ah, Acércate un poco. ahí. Perfecto. Bueno. El pasado 26 de agosto, en la conferencia de recibimiento del doctorado honoris causa en la UBA, que llevó por título Tramas, lo estético, lo ético y lo político, Nelly Richard se permitió dudar del resultado del plebiscito chileno que se llevó a cabo 4 días después. Al día de hoy, la constitución de Pinochet sigue en pie y lo hace pese a todo. Se proponen ajustes, reservas, nuevas conversaciones, pero el golpe es grande, el futuro de derechos que estaba por llegar no llega y cierto orden de lo político que parecía debía terminarse no se acaba. Una semana después de que la mayoría chilena se expresara en las urnas, un atentado a la vicepresidenta argentina paraliza un clima social que ya exhalaba convulsión. La imagen repetida de una CPK ignorante del momento se agacha a buscar un libro. La bala no salió. La salvó Dios, Néstor, el Papa, el brumoso desequilibrio de un plan precario o la inoperancia de los atacantes. Audacias todas que agujerean los límites de la reflexión y verifican un grado más de inestabilidad en un sistema cuya imaginación pública respira gracias a la concertación de escalas inflacionarias y a la desclasificación de contenidos digitales alojados en nubes. Luego, un feriado aglutina los efectos del shock y una película de opacidad recubre el instante de aquello que no fue pero pudo haber sido. Nelly Richard, una vez más, expone acerca de los aciertos del pensamiento situado como modo de hacer teoría, en su caso feminista. Una práctica de elaboración crítica que, inserta en la materialidad de un determinado contexto, encuentra en la localización y el posicionamiento las articulaciones destacadas y contingentes de un saber implicado. El saber, no obstante, rara vez nos está dado, y cuando aparece sabemos que es producto de un devenir. Resulta posible pensar entonces que el establecimiento de las coordenadas que Richard propone para elaborar una instantánea del tiempo presente, como la que recorta, por ejemplo, la semana del 26 de agosto al 2 de septiembre de este 2022, no nos permita reflexionar a ciencia cierta sobre los límites, es decir, cuáles son nuestras actuales localizaciones y cuáles los posicionamientos que elaboramos para pensar las implicaturas de ese saber. Así, cuando hablamos del tiempo presente como un espacio transicional de lo que percibimos como dominancias o hegemonías, se dificulta enmarcar esas dificultades, se dificulta enmarcar, localizar y situar estéticamente las producciones de los sujetos o colectivos, en una palabra, y esas dificultades se extienden hasta las prácticas de investigación y o de escritura. Los activismos que desarrollan acciones estéticas proponen, por ejemplo, coordenadas de sentido en dirección a la apertura ética de un mundo que se quiere construir. Por otro lado, aquellos productores que insisten en defender a la literatura bajo la lógica inmanente de la escritura moderna, montada en torno a la construcción y defensa del sistema autor-obra público, diseñan circuitos que, si bien pueden ser grupales, tienden a ser absolutamente cerrados o atomizados. Algunos acumulan, crecen, pero efectos de un enorme desgaste de los recursos productivos. La vitalidad de las economías, con goce o injerencia de todos sus capitales, participa como un factor determinante en cualquier impulso desarrollista con consecuencias que difícilmente se logran equilibrar. Por lo tanto, las propuestas que apuntan a desarrollar una lectura inespecífica, deslocalizada o, por qué no, multisituada de la literatura y las artes contemporáneas, probablemente no pueda garantizar una crítica que aborde de modo eficiente los tropos clásicos, mucho menos que brinde reaseguros para el ejercicio práctico del conocimiento en una actividad epistémica que debiera pensarse mínimamente como riesgosa. Claro que, por las vías del desarrollo, lo literario puede alinearse al orden de lo acumulativo, de lo mensurable y brindarnos sus dotes. Sin embargo, ya sabemos que el ejercicio extremo de la aplicabilidad de las teorías conduce a su agotamiento. Nos encontraremos, cuanto mucho, al inicio, al auge o en la decadencia de alguna agenda de lectura. Sin embargo, los fundamentos para avanzar en consideraciones sobre la actualidad de las ficciones estéticas permanecen todavía, como apuntara Ludmer, adentro y afuera de la propia literatura, y cualquiera que quiera negar la permanencia o la circulación de este ente deberá suscribirse renovado a la defensa de alguna autonomía. Los discursos acerca de la ficción literaria contemporánea reaparecen en el campo de los estudios literarios como principio de clasificación, pienso en los restos de lo abierto por Pickle en las tres vanguardias, ¿no? Lo de ficción moderna, ficción, o como funciones de alguna de las constataciones, de alguna constatación de la teoría. Pienso en los ejercicios que doy a mis alumnos cuando enseño narratología o que yo misma hago cuando quiero leer un tema.
Pero, ¿qué otro modo de implicación no unificadora, es decir, no totalizante, permite hablar de literatura sin apelar a ella como un ejemplo de lo que se sabe o bien de lo que se quiere mostrar? ¿Cómo producir entonces un verosímil estético que pueda escaparse de las múltiples citas o de la adopción metodológica de alguna fantasía escolástica? No pensar mientras se ve, ni ver mientras se piensa, exige un profundo estudio, escribe un heterónimo de Pessoa, un aprender a desaprender. Así, por la vía de las ficciones teóricas, las interrogaciones por aquello que no se sabe todavía insisten. Pero claridad no significa tranquilidad, afirma Isabel Stengers en Tiempos de Catástrofe, un libro que problematiza la volatilidad actual de la perspectiva desarrollista en clave global. Allí propone una lectura imaginaria del tiempo histórico que surge como consecuencia de la crisis financiera de Estados Unidos con su rescate a los bancos en 2008 y la evidencia indiscutible del colapso económico. Para Stengers, estamos suspendidos entre dos historias, sin que por ello una suponga una ruptura con la otra. La primera valora el crecimiento y tendría claro aquello que la lógica acumulativa exige y promueve entre los sujetos, aunque presenta una notable confusión en lo que respecta a las consecuencias a las que dicha acumulación nos conduce. La segunda desconfía del desarrollo, pero, cito, es oscura en cuanto a lo que exige. Es decir, se le dificulta definir las respuestas que deben darse a lo que está ocurriendo. Observa, por lo tanto, que la raíz intrínsecamente insostenible del desarrollo, anunciada hace decenios, se ha convertido en la actualidad en un saber común. Y es precisamente ese saber que se ha vuelto común, cito, el que crea el sentido distinto de que otra historia ha comenzado. Al tiempo que se lucha contra aquello que hace reinar las evidencias de la primera historia, se trata de aprender a evitar aquello que en adelante sabemos, de aprender aquello a lo que nos obliga lo que está sucediendo. Fin de cita. Vuelvo entonces a las claves y coordenadas metodológicas de Richard. No porque haya una respuesta, sino por lo que creo que su reflexión habilita en términos alternativos. No trato aquí de desglosar, ni mucho menos de discutir la afirmación de Richard, cuyos años de trabajo dan sobradas muestras de un método cuya práctica sí se sostiene, sino de retomar la pregunta por las fracturas del tiempo y el saber en este panel que nos convoca a escribir sobre el método con el que interrogamos nuestra imaginación teórica y al que hace tiempo decidimos entender colectivamente como una práctica no tan indiferenciada de la ficción. Richard propone como tarea de la crítica cultural iluminar aquellas zonas que no se asoman del todo a la vista, pero que conservan latente, retraídas sus potencias resistenciales. Por ejemplo, se interesa por zonas que desbordan cualquier firma autoral, sus famosas zonas de tumulto, donde el germen individual de la primera persona es indisociable de la multiplicidad de espacios donde ocurre lo colectivo. Richard se interesa también por las figuras, insiste en los relieves, en los claroscuros, en las ranuras, en los parpadeos, y los delgadísimos como los que sostienen las actuales democracias de América Latina. Otro gran saber que se ha vuelto común y del que participamos como una de las grandes ficciones todavía habitables, pero a las que sometemos a una continua expoliación y depreciación. La necesidad crítica de una protección en torno a las ecologías contemporáneas también se ha vuelto un saber común. Sin embargo, Richard propone una consideración que creo se vuelve fundamental. No sobreiluminar las representaciones artísticas que demandan la presencia de un tiempo enfocado y homogéneo, sean imágenes que refieran a la catástrofe, sean imágenes que apunten nítidamente a reaperturas utópicas. Lo más probable, advierte, es que nos toque habitar la turbiedad de un mientras tanto. Por lo tanto, si discurrimos por los desbordes y los desenfoques que las imágenes problemáticas de la actualidad imprimen a la mirada teórica del presente, hay que asumir las dificultades que se presentan para agenciar saberes que puedan sobreponer lo ficcional a las experiencias comunes. El problema no es la inmediatez o la cercanía, sino considerar si efectivamente lo literario, desintegrado y minoritario es capaz de volverse partícipe de las posibilidades actuales de intervención en la imaginación pública. ¿Será que podemos ver sin pensar las ficciones contemporáneas? ¿Será necesario volver a establecer alguna diferenciación entre ficciones literarias y las experiencias comunes? La perspectiva global de Stengers coincide con la situacional de Richard en cuanto a valorar las reticencias en las adopciones temporales y en la delimitación de una pregunta por el habitar. Dicen, vivimos tiempos extraños, estamos suspendidos entre las historias, nos toca habitar la turbiedad mientras tanto. Sin embargo, el arte y la literatura, cuando aparecen, no tienen como función componer a partir de los lugares comunes, sino fabricar imaginarios que puedan amplificar algunos desfasajes de tiempos y modos con respecto a las variables dominantes del régimen de visibilidad y actualidad que integra. Pero del agotamiento de la biblioteca también hemos hablado lo suficiente. Así, en tiempos tan opacos puede resultar impertinente y hasta inoportuno arriesgar hipótesis rupturistas o peor evolutivas,
puesto que quizá resulte más práctico volver a considerar algunas anomalías que trazan discontinuidades, pero en cuyo proceso se observa la composición de regularidades que resultan más atendibles. Para lograrlo conviene tener en cuenta, o propongo, acá se me ocurre tener en cuenta, otra de las coordenadas culturales que reviste el interés de Nelly Richard. Ella dice atender a la experimentalidad del juicio. Quisiera detenerme sobre la misma en la medida en que entiendo que converge allí una consideración sobre la que Sarduy se detuvo particularmente para recortar el concepto de inestabilidad, la experimentalidad del juicio científico. Así, retomar la inestabilidad en sus inflexiones permite ya no comprender esta categoría como una anomalía, sino asumirla como una regularidad que centralmente configura las coordenadas del tiempo presente. Trazando esta perspectiva, es probable que podamos formular nuevas entradas de acceso a las formas ficcionales presentes en las estéticas contemporáneas. En la estructura de las revoluciones científicas, textos que Sarduy retoma para el trazado de su ensayo o texto de no ficción llamado Nueva Inestabilidad, Kuhn demuestra que la inconmensurabilidad de los paradigmas científicos puede pensarse como estrategia alternativa al modelo de crecimiento entendido por acumulación. Es decir, no es posible ya pensar que el conocimiento se va sumando, que alguien descubre un poco de algo, el que viene atrás descubre otro tanto, enlazando el avance así por sucesión. En ese modelo tradicional de ciencia, la lógica de la adición no permite explicar las discontinuidades. Esto que hoy también nos resulta un saber común, para volver a retomar los términos de Stenger, permitió distinguir dos momentos científicos. Un momento en el cual los experimentos daban resultados esperables para el paradigma, y otro momento en el que los resultados de los experimentos se vuelven inesperados y dejan precisamente de encajar con el modo en que un determinado momento histórico entiende la ciencia. Así, la aparición de demasiadas anomalías haría emerger un nuevo paradigma con una concepción completamente diferente de la ciencia, del objeto estudiado y de los experimentos que se van a aplicar para conocer ese objeto nuevo. El ejemplo más claro de esto es del modelo geocéntrico de Valerio Frege. Bien. Bueno, esa distinción que Sarduy retomó para elaborar su distinción entre barroco y neobarroco, ¿no? Esta idea de que un paradigma es inconmensurable en el sentido de que no pueden convivir al mismo tiempo, no tienen ningún elemento que compartan para explicar el mismo fenómeno, se excluye. Vuelvo a la oscuridad que propone Stenger y a la dificultad que encontramos para leer los fenómenos que efectivamente suceden. Vuelvo a las formulaciones estéticas, a preguntarme por los formatos textuales con los que pensamos en la escritura de y en ficción. Vuelvo a las turbiedades comunes que habitamos mientras tanto. Es decir, vuelvo a las discontinuidades que no son para nada nuevas en el pensamiento de las estéticas contemporáneas de América Latina. Por eso vuelvo a Sarduy y a sus inflexiones, a partir de las cuales reorganizó una discusión central del paradigma, una lectura estética de la inestabilidad en el siglo XX, a partir de las cuales recuperó algunas discusiones centrales del paradigma de la ciencia moderna. Pero no vuelvo a ello porque me interesa pensar la pervivencia de una determinada escuela o teoría, sino porque creo que una palabra de creación todavía circula en formatos estéticos resistentes y no tradicionales que se siguen considerando como anomalías. Y sobre todo, vuelvo para preguntarme por las experiencias comunes que tolerarán ser guardadas en algún formato de ficción. ¿Resistirá la escritura de ficción a la experiencia minoritaria de la literatura? Chao. Hicimos 45 minutos. ¿Bien? Récord. Bien. Ya es tarde. No tiene todo ganas. Rapidísimo, chicos. Ay, No. lo teníamos Ah, no. planeado. ¿Quiere preguntar algo? Hola. Gracias a las tres. Por favor. Hola. Hola. Porque hace años que no nos vemos. Sí, qué buen reencuentro. Quería preguntarles qué fatalidad. Bueno, Es necesario. ahora sí, Franca, ¿no? Franca, ¿escuchás? Me estoy sometiendo al sacrificio por vos. El micrófono, ¿sí? Les quería preguntar si en este texto que he leído, y no me voy a acordar ni la autora ni el nombre del hongo que repetidas veces mencionaron, pero... La seto del fin del mundo. Sí, gracias. En primer lugar, desconfiar de los libros que tienen unos alcances editoriales más extraordinarios, ¿no? Traducciones
traducciones en simultáneo. Luego, este libro es una muestra muy patente de algo que les quería preguntar si han notado en las lecturas que mencionaron. Y es algo que despunta desde hace quizás una década esta parte, sobre todo en textos en inglés. Fundamentalmente textos en inglés, artículos académicos en inglés, que emerge el yo, la primera persona singular. Les quiero preguntar si lo han notado. Para mí hay ahí un antes y un después en la escritura académica y que está en cruce directo con el carácter ficcional que ustedes están evocando. Luego, yendo a Isabel, que yo le decía Standards, pero No sabemos cómo decirlo. ¿Cómo podemos? Sí, elige tu propio apellido. También recordar dos cosas que hacen al contexto de esta obra en la que han puesto énfasis y que es tan importante. Primero, que ella es una crítica acérrima del sistema académico, del sistema de referato de los artículos, y eso lo hace de las ciencias duras. O sea que lo que intenta poner en crisis va mucho más allá de un discurso, tiene que ver con una institución, y que además es de las más vetustas y de las que menos ha acusado que, por ejemplo, hoy los lenguajes mayoritariamente son audiovisuales. Yo insisto en que los artículos van a llegar a dejar el blanco y el negro para adoptar otros formatos, otras apariencias. Y su renombre comenzó con un libro que copublicó con un premio Nobel de Física, Hombre, que es lo que le permitió ponerse en este lugar tan acérrimo. En síntesis, y último y tercer ejemplo que menciono, este antropólogo de donde provienen textos que nos resultan los más interesantes en un punto a quienes nos formamos en literatura, en crítica literaria, Philippe Descola sacó no hace tanto un libro de la vejez en el que se permite, que se llama Formas de lo Visible, que tiene un sinnúmero de páginas y que recrea la historia de las imágenes a nivel mundial, con énfasis, por supuesto, en el contraste en el canon europeo y las imágenes de culturas ajenas al canon europeo. Lo más interesante de ese libro fue, ahora introduzco el yo, como en los artículos académicos, que habla de numerosos artistas europeos que no solo me gustan, sino que los he enseñado, de los que he vuelto una y otra vez por ese motivo, sobre los que escribo, y ha sido extraordinariamente asombroso cómo ese libro en definitiva se convierte en los modos de ver de Descola de las imágenes. Por ejemplo, habla de las imágenes de Mondrian como jamás alguna de nosotras hablaría de esas imágenes sin habernos formado en universidades europeas, holandesas. Entonces, yo creo que hay que multiplicar esa prudencia que ustedes enunciaron por todo esto que desordenado, de forma desordenada tiré sobre la mesa, pero que viene a sumar a lo que ustedes vinieron comentando, porque el hartazgo de la palabra, el agotamiento del discurso, acaso nos está situando en un lugar donde todo eso se ha multiplicado al punto de confundirnos demasiado y creer que estamos a favor de algo, a favor de, en contra de, y no dejan de ser posiciones muy ambiguas, sobre discursos muy ambiguos. La primera persona. ¿Quieres decir algo, Fran? No, es que no tenemos más que suscribir a todo lo que decía Analia, obviamente.
Y bueno, y esto, asumir el yo también tiene esa ficción de que es un yo que habla, en realidad nunca somos un yo que habla y siempre somos una pluralidad de voces, o al menos eso es lo que nosotros intentamos ejercitar continuamente. Está buenísimo esto que nos decías de escolar, yo me lo dejo anotado para seguir pensándolo, y bueno, y asumir el yo, y asumir un tono aseverativo en función de un tono interrogativo es la mayor ambigüedad y prudencia que podemos hacer en este ejercicio, digamos, ¿no? De poner en escena nuestras preguntas. Entonces, nada, suscribir a lo que decís y bueno, seguir imaginando modos de hacerlo. Porque, claro, porque, no sé, como nos pasa esto, como de creer que seguimos, ¿no? De teoría, entonces, listo, ahora me viene bien perfecto, vamos, voy a trabajar con el ciclo, bueno, eso siempre lo charlamos con las chicas y nos reímos con el equipo, una cosa, bueno, que hacemos un poco del trabajo, digamos, ¿no? Ahí cuando uno moldea sus materiales. Entonces, bueno, eso, ¿no? Como una apostar a seguir imaginando modos. En la ficción de asumir determinados tonos, cuando esos tonos a veces son sí, y un poco neuróticos, como decía la Fran hace rato. Sí, yo voy a decir muy poco porque la verdad no muy bien todo. No, bueno, este premio Nobel con el que escribe Stengers, creo que sí, es Ilya Prigogine, ¿no? El autor de las teorías del caos, ¿no? Claro. Bueno, tiene que ver con toda esta idea de la inestabilidad de la que hablaba Siles Sarduy, ¿no? De la no inestabilidad, que yo lo trabajo muy bien. Bueno, la emergencia del yo en el ordenamiento de esto, ¿no? No voy a decir, pero claramente necesario. Hoy hablaba Ana de la tradición protestante, muy olvidada. Esa búsqueda, que también es de la tradición protestante y de la tradición pietista protestante, ¿no? También, ¿no? Y que es muy fuerte en Europa, que tiene que ver con la búsqueda del aplomo, del peso justo del yo para poder darle voz a esas cosas, ¿no? Para poder sacar de ese no húmedo, para poder darle voz, pero que ese ordenamiento del yo siempre tiene que estar para que haya luz. Claro. Básicamente, ¿no? Me acordaba de, justamente, bueno, ustedes tienen una versatilidad en lo que hacen, chicas. Yo quedé encantada cuando presenté el libro de ustedes, quedé encantada. Esta idea de, digo que se repite tanto en todo este mapeo que ustedes hacen, filosófico, de crítica, de gente que viene pensando desde diferentes lugares, cómo leen ustedes las modulaciones de una forma súper respetuosa, atendiendo a la diversidad de las voces que están modulando eso y al mismo tiempo balizando la zona, que yo se lo dije cuando lo presenté a eso, al libro. Me parece una imagen lírica divina, me parece que lo hacen todo con mucho amor. Es un libro que se nota donde hay un pensamiento colectivo, aparte, un esfuerzo colectivo muy grande para desandar los dualismos, pero al mismo tiempo para darle voz, ¿no? a todos estos pensamientos. Y bueno, me acordaba de Lebrero, ¿no? También, Sarduy, Libertela, esta idea de tomar ideas de la ficción, Lebrero, ¿no? La idea de la escritura como puro dibujo. Y en donde para mí también está el tema de la búsqueda del aplomo, ¿no? Bueno, ustedes leen acuerdo. No voy a decir mucho más, la verdad es que me parece que estuvo muy bien. Pero bueno, me quedo con esta idea del yo protestante. El yo cauto. Me gusta, digamos, no literal. Yo protestante. Gracias. Sí. Gracias por la invitación. A todos. Ana, Sandra, Alicia, Ya nos íbamos, no le pregunté a Sandra. Por favor. A ver, yo quería agradecernos. Sandra, nos va a hacer una pregunta. No, primero agradecerles la mesa, me encantó, la verdad que escuché atentamente las 3 intervenciones y bueno, lo que dijo Luciana, ¿no? Que hacen un mapa, digamos, que me ayudó muchísimo, me ubiqué en un montón de cosas y reconocí, bueno, cosas leídas, qué sé yo, bueno, me encantó. Sobre todo, lo que más me gusta es
el desafío de ir al hueso, ¿no? De situarse en el drama, vos dijiste, digamos, en la dificultad, digamos, de, bueno, ¿cómo decir esto? Entonces, bueno, sí, lo comparativo, lo performativo, qué sé yo, bueno, me parece como, digamos, leer eso a través de la lectura del poema y cómo leemos ese poema, cómo lo leíamos, cómo lo leemos ahora, ¿no? Me parece, y, digamos, y cómo plantear en la lectura que ahora hacemos de ese poema sin, digamos, suscribirnos meramente a la agenda, digamos, o a la moda, ¿no? Yo recuerdo en el congreso anterior que tuvimos en Humanidades, hubo alguien que presentó un trabajo sobre una instalación que trabajaba con, una instalación artística que trabajaba con plantas, el plantón móvil de una artista peruana, no me acuerdo el nombre, fue muy bardeado. Eso fue hace pocos años, y ahora leemos todo de Manuel Lecocha, ¿no? Claro, exacto. Eso, bueno, eso aparte. Nada, les quería preguntar, porque hablando de la ficción teórica y todo este juego con la imaginación, es una cosa que a mí me interesa, ¿no? Y era algo que iba a traer al Congreso y al final no traje porque no llegué, no pude. Pero me interesa mucho pensar la recurrencia de la cuestión de la especulación. Que es algo que yo he visto, digamos, como que me saltó ahora en una nueva lectura de Ludmer, de aquí a América Latina, digamos, el gran valor teórico que tiene ese concepto de especulación, que, bueno, leyéndolo ahora digo, pero, a ver, especulación también habla de esto Donna Haraway, ella no entra en diálogo con eso, ni lo tiene, ni creo que lo pretenda tampoco, pero digo, bueno, 2010, digamos, principios del siglo. Y ella lo plantea como una fuerte intervención teórica desde acá, como un modo de pensar desde América Latina, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar, digamos, esa especulación, si tiene algo que ver con la ficción teórica, a la que ustedes están trabajando, que ustedes están pensando, a la vez porque, bueno, ella hace, digamos, desde las especulaciones que puede pensar adentro afuera, que vos dijiste, ¿no? A la vez no es materialista, porque ella trabaja con la imaginación pública que está hecha de discursos, nada. Como que a mí me parece que hay algo ahí para pensar todavía de lo que significa, o de lo que aporta teóricamente como pensamiento teórico y político de Ludmer en ese libro, ¿no? Yo le quería poner un epígrafe a este texto de Ludmer que dice: el arte de la especulación consiste en dar una sintaxis a las ideas de otros y postular una aquí y ahora donde se usa. Claro. Eso es el epígrafe de este texto. Eso mismo sí te trabajo, claro. Porque es Dale, sí. No, o sea, hemos charlado también esto, y la idea de retomar de la especulación viene ahora a cuenta del paradigma de la especulación y bueno, y todas las lecturas que entran en la especulación, que no estamos entrando ahí, digamos. No. Entonces es como que, bueno, como no queríamos entrar a esa escena de la teoría, digamos, y yo siempre, bueno, es de las discusiones, bueno, la especulación, Ludmer, ya está, yo digo, ya está, no voy a entrar a esa otra escena. Pero sí que es este modo de la imaginación. Sí, claro. Y cuando vos decís no es materialista, sí, es materialista, digamos, en el sentido de, no quizá de los nuevos materialismos, pero sí en un materialismo clásico, yo diría que sí. No, en el materialismo clásico sí. Claro, o sea, bueno. No, los nuevos materialismos quise decir. Hay que o sea, pero para mí se le pueden sacar todos los hilos. Digamos, hay un hilito para tirar en cada uno de estos consensos que venimos a mí me parece hablando. muy grosso. Sí. Por eso le pregunté a ella que me haga una historia del concepto de ciencia ficción. Danos todas. No, por favor. No sé si no podría resumirlo acá, pero sí. Bueno, indiscernible, ¿no? La especulación de la ciencia ficción. ¿No? Hablando de las ideas de la literatura, es un gran laboratorio la ciencia ficción, ¿no? Claro. Es un gran laboratorio, aparte es el primer género que desanda ese dualismo ciencia-ficción, justamente por algo fue tan resistido durante tanto tiempo, ¿no? Tan resistido, y ahora está tan en boga, ahora que estamos pensando otras cuestiones, ¿no? Realismo especulativo, ¿no? Y toda como muere también la ficción. Claro, por pero ese lado de la los primeros grandes descamisados de la literatura, como diría Shakespeare en el escritor de ciencia ficción, son justamente los escritores y las escritoras de ciencia ficción,
y de ahí salen un gran laboratorio de ideas, ¿no? De ciencia básica. Vamos a estudiar. Vamos a estudiar, pero antes vamos a almorzar. Ana, Sí. Que quizás los descansados fueron los poetas. Y yo creo que esos versos que citaste, Gabriela, donde el agua es agua porque la ilumina el sol, es la imagen imbatible de la enorme indiferencia que hacia nosotros tiene la naturaleza y cuán prescindibles somos para la naturaleza. Y creo que esos versos, bueno, no asombra que los hayas elegido a partir de tu tarea, con los textos en todo sentido. Creo que resumen muchísimo. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Bueno, a ustedes, la atención hasta las 2 de la tarde, muy buena. Escucharlas, desde acá en 6 horas las veo, pero bueno, chao, Bueno, María,